Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este 13º Exim Webinar en castellano. Mi nombre es Ricardo Santiago, soy el director regional de Exim para España, Portugal y Latinoamérica y como decía os doy la bienvenida a este webinar. Como siempre y antes de dar paso a nuestro ponente de hoy, algunos pequeños recordatorios para que todos tengamos en cuenta a la hora de conocer cómo funcionan estos webinars. Sabéis que para aquellos que tengáis cuenta en Twitter, existe un hashtag que es Exim Webinars en castellano, que podéis utilizar para vuestras publicaciones en Twitter. Deciros también que tanto la presentación que se va a usar en este webinar como el vídeo que se está actualmente grabando se publicarán en la página web del evento de Exim, así como en las redes sociales, en SlideShare y en nuestra página de YouTube. Por lo tanto, no se enviará nada por correo electrónico, salvo el certificado de asistencia en caso de que proceda. Deciros que también al finalizar la sesión seréis dirigidos automáticamente a una encuesta y que, entre otras cosas, pues tenéis la oportunidad de plantear cuestiones que por el tiempo, por cualquier otro motivo, no se hayan podido plantear durante esta sesión. Asimismo, esta encuesta nos permite conocer vuestra opinión acerca del evento y de cómo mejorar este servicio. La dinámica del evento, pues después de esta breve presentación tendremos 45 minutos de contenido aproximadamente y posteriormente a estos 45 minutos entre 15 o 20 minutos para que planteéis las preguntas que necesitéis conocer y nuestro ponente os dará respuesta. Como novedad, este año sabéis que estamos enviando un certificado de asistencia. Aquí es importantísimo y vital que la pantalla de Webex, la plataforma que estamos utilizando, su aplicación esté en primer plano porque de otra forma no cuenta tiempo de asistencia y por lo tanto en algún caso puede que el tiempo de asistencia sea tan bajo que no se emita el certificado de asistencia. Como os decía, lo único que se enviará por correo al finalizar este webinar es este certificado de asistencia, que habitualmente suele ser pues unas 24 horas posterior a la finalización del evento, cuando la plataforma Webex tiene generado ya los reportes, los informes en los que se basan la generación de estos certificados. Sin más, presentaros hoy a Guillermo José Hernández, que es socio oficial de Exim, trabajando para Alhambra Eidos, un partner de formación oficial en Madrid, en España, cuyo webinar hoy va a ser Cloud Computing, Seguridad y Bring Your Own Device. Guillermo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Pues te voy a pasar el control para que puedas empezar a compartir la presentación y con el contenido. Vale, perfecto. Ahí lo tienes. Acuerdo. De acuerdo. Perfecto, sale la presentación. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Ricardo, hoy vamos a tener una pequeña presentación sobre Cloud Computing, seguridad y Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Soy Guillermo Hernández, como ha dicho Ricardo, trabajo para Alhambra Eidos, partner de Exim, principalmente me dedico a la gestión de servicios, tanto en formación como en consultoría, durante ya hace unos cuantos añitos. Las buenas prácticas de gestión de servicios son mi fuerte y pues estos temas de Cloud Computing y nuevas metodologías como Bring Your Own Device pues están dentro de los campos de estudio que modernamente todos nosotros empezamos a trabajar con ellos. Bueno, es importante puntualizar que hay varias modalidades de lo que vamos a hablar. El Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, es un término moderno acuñado para esas nuevas tendencias a que el personal de las organizaciones pues lleve su propio teléfono o lleve su propia tablet, etcétera. Antiguamente había otra modalidad de la que se hablaba que era el Bring Your Own PC. Originalmente esto se diseñó, o la idea original fue que los empleados llevaran sus propios portátiles o incluso que pudieran llevar a las organizaciones sus propios ordenadores, su propia workstation de escritorio, porque en principio la gente está más cómoda utilizando sistemas que ya conoce y además pues ahorraba costes a las empresas. El Bring Your Own PC originalmente pues básicamente casi ha desaparecido, dado que las empresas encontraron que no era tan beneficioso el hecho de tener que gestionar distintos tipos de portátiles y PCs porque les tenían que dar soporte igualmente al estar en la empresa y fue desapareciendo. De hecho es una metodología que casi nadie conoce o tiene poca fama. Bring Your Own Device, en cambio, trae tu propio dispositivo, pues sí que está dando fuerte
debido al cambio cultural y al tecnológico que hemos tenido últimamente. Tenemos que entender que en el mundo moderno, pues la potencia de los dispositivos personales, las tablets y los teléfonos que tenemos todos han ido aumentando. No es lo mismo los Nokia antiguos que teníamos a los teléfonos que tenemos ahora, que son básicamente computadoras en miniatura, que utilizando procesadores que o son ARM muy potentes o son procesadores de compañías como Nvidia o como Intel, ya pueden dar las funcionalidades completas de una tablet o incluso casi un ordenador pequeño, lo que nos permite utilizar aplicaciones normales, ver correo, calendarios, etcétera, etcétera. ¿Qué pone? Bueno, me ha llegado un mensaje ahora, perdón. Parece ser que me ha llegado lindo. Luego, también hay que tener en cuenta que esto está dando bastante fuerte por el hecho de que la gente está más cómoda utilizando sus propios dispositivos. La gente prefiere utilizar su teléfono, utilizar su tablet con la que trabaja, conoce el sistema operativo, sabe cómo la tiene configurada, que tener su dispositivo y el del trabajo y tener que andar cambiando. ¿Por qué esto es importante? Porque las últimas encuestas y tendencias, sobre todo en Estados Unidos, han dado gran importancia en las empresas a que los empleados quieren poder utilizar su dispositivo para hacer tareas personales en el trabajo y poder hacer tareas del trabajo en su tiempo personal, de forma que se puede compaginar mejor el trabajo con la vida. El Bring Your Own Device pues trae un punto importante de que se puede justo conectar eso con solo mi dispositivo. Las empresas se ahorran el tener que dar dispositivos propios a los empleados y ellos pueden tener la comodidad de utilizar su dispositivo para su vida personal y su vida laboral. Ahora, tenemos que entender bien esta metodología, problemáticas y ventajas. Por lo pronto tenemos distintos tipos de usuarios. Nuestros usuarios internos, nuestros usuarios de empresa y luego también el Bring Your Own Device trae bastante ventaja para lo que es visitantes, convenciones, seminarios, que venga personal externo. Los usuarios internos, por supuesto, van a estar mucho más controlados y registrados el usuario en sí mismo. La gente que viene a visitar sus convenciones, normalmente vamos a tener disponibles pues redes o usuarios genéricos para ellos, etcétera, etcétera. Pero esto también tendrá que ser controlado. Más de ello más adelante. Bueno, el Bring Your Own Device, el traer tu propio dispositivo, es simplemente un comentario, afecta mucho a un eterno equilibrio que es funcionalidad, usabilidad y seguridad. El Bring Your Own Device, traer tu propio dispositivo, trabajando contra la nube, que ahora hablaremos de ello, pues teóricamente aumenta mucho la funcionalidad y la usabilidad. Infinitamente, poder trabajar desde donde tú quieras, con todas las aplicaciones, haciendo lo que necesites. Pero no es tanto cierto en el sentido de que, ahora hablaremos principalmente sobre ello, ataca mucho la seguridad. Múltiples dispositivos con distintas metodologías de acceder, con distintos tipos de seguridad, de distintos fabricantes, con distintas aplicaciones, atacan mucho la seguridad. Así que, principalmente, por eso se llama así el seminario, hay que hablar sobre la seguridad. Es sencillo que la gente tenga el dispositivo que quiera, pero lo que tenemos que controlar principalmente como empresa es que ese tipo de dispositivo, aunque facilite la vida del usuario, no nos haga correr riesgos. Siempre que sigamos dando la funcionalidad y usabilidad adecuadas. No vale la pena que permitamos que la gente tenga sus dispositivos si no les permitimos trabajar tal y como lo necesitan en el día a día. Bueno, hay muchísimos dispositivos en el mercado, teléfonos, tablets, PCs, portátiles, el término moderno phablet de distintos fabricantes. No es lo mismo un teléfono con iOS que un teléfono con Android, que un teléfono con Windows Mobile, un teléfono con las otras nuevas versiones de Android que están sacando que intentan que no sean propietarias de Google, distintas versiones de los distintos sistemas operativos de los distintos teléfonos. Es un mundo muy complejo en el que tenemos que estar preparados para detectar y poder gestionar una multitud de dispositivos en las que una empresa que no utilice esta metodología pues no está acostumbrada, porque una empresa pues tiene sus PCs que son de un tipo, tienen una maqueta específica que todo el mundo utiliza, con un solo sistema operativo y una serie de aplicaciones, lo que es mucho más fácil de gestionar y controlar. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque vamos a tener que dar cabida en las aplicaciones a que se puedan detectar y se puedan servir a todos esos distintos dispositivos de forma que conserven usabilidad y funcionalidad. Ahora, los usuarios, siempre que les digamos que pueden utilizar su dispositivo, además van a esperar que su dispositivo funcione correctamente. Los usuarios lo que van a querer es poder utilizar su dispositivo para hacer los distintos trabajos que les demos.
Por lo tanto, va a ser importante que seamos capaces de tratar de abarcar el más amplio espectro de estos dispositivos. ¿Eso qué indica o qué necesita? Bueno, pues es un esfuerzo técnico importante que no todas las organizaciones van a estar dispuestas a abarcar. Lo primero a la hora de considerar este tipo de metodología es esfuerzo extra. Inicialmente va a haber un ahorro de costes, no tenemos que dar dispositivos personales, teléfonos, no tenemos que dar tablets a los comerciales, etcétera, pero vamos a tener que realizar una gestión técnica diferente a la que normalmente nos enfrentaríamos. Y hay, vale la pena remarcarlo, una cantidad infinita de distintos dispositivos con distintos sistemas operativos y distintas funcionalidades, requisitos y potencias. Eso añade mucho coste. Solo tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo un teléfono que tiene un solo procesador o un teléfono que tiene 4 procesadores. Si hay que servir, por ejemplo, vídeo, en una aplicación se ve vídeo, pues lo mismo un teléfono, tenemos que cargar un vídeo en baja resolución y el de 4 procesadores en alta resolución. También va a afectar el tipo de conexión que tengan los usuarios y los teléfonos, algunos pueden tener 4G, otros no pueden tener 4G, etcétera, etcétera. Ahora, por lo tanto, técnicamente hablando, vamos a tener que utilizar técnicas de comunicación de la nube con los dispositivos, lo que se dice en comunicación inteligente, que los dispositivos puedan informar a la nube qué tipo de dispositivos son, qué potencia tienen, qué sistema operativo utilizan, cómo funcionan y que la nube pueda responder a la necesidad específica de ese dispositivo. Pero como acabamos de decir, para ello todos los distintos dispositivos que existen y tenemos en la organización tienen que ser gestionados. ¿Cómo se suele solucionar esto? Bueno, pues además de tratar de abarcar la mayoría de los sistemas operativos, versiones que haya, las organizaciones muchas veces lo que hacen es pedir una vez al año a los distintos empleados que van a trabajar con ellos que se traigan todos los dispositivos personales que piensan utilizar para el trabajo. Hablaremos más adelante sobre ello, más que nada para saber los distintos tipos de dispositivos que hay y poder gestionarlos. Luego, lo que es más sencillo, y esto todos lo entendemos más o menos, es en vez de tener aplicaciones clásicas, que están muy bien las aplicaciones clásicas, es cierto que no son tan útiles para el trabajo en la nube. Si tú tienes una aplicación, una aplicación desarrollada internamente para ordenadores de sobremesa, es muy difícil que funcione y se porte con las mismas funcionalidades para un móvil y una tablet. ¿Cuáles son las tendencias actuales para solventar este tipo de problemas? Pues trabajar con aplicaciones web, aplicaciones que en las páginas web, que habremos desarrollado probablemente con HTML5 para mejorar la compatibilidad, que es lo que se espera modernamente, pues las aplicaciones web normalmente permiten, todos los dispositivos tienen alguna forma de acceder a la mayoría de las aplicaciones web, utilizando algún navegador, pues normalmente los más utilizados pues Chrome o Firefox o Opera o Safari, programando las aplicaciones para que sean aplicaciones web utilizándose los navegadores. Normalmente conseguiremos con ciertas metodologías de programación para que, por ejemplo, pues se pongan en el tamaño de la pantalla, con la resolución adecuada, etcétera, etcétera, que la mayoría de las aplicaciones funcionen para los distintos dispositivos. Así que ya hay que tener en cuenta eso, abandonar un poco la metodología clásica de aplicaciones de sobremesa y pasar un poco a la aplicación web. Ahora, el principal desafío, comprendiendo lo que necesitamos y para qué es la seguridad. Gestionar una seguridad de una organización en la que los empleados trabajan in situ, con máquinas estandarizadas de la empresa, con maquetas estandarizadas, pues es algo muy sencillo. Vamos a tener que pasar al desafío de la seguridad porque el personal va a ser móvil, no va a estar in situ, distintos tipos de dispositivos con distintos problemas, distintos requisitos de seguridad, distintas políticas de las que clásicamente estamos acostumbrados a tener que ejercer. Bueno, lo primero que hay que entender, la seguridad es crítica. ¿De acuerdo? Priorizar la seguridad es algo crítico y vamos a tener que tener en cuenta las distintas restricciones de los dispositivos. No todos los dispositivos son igual de seguros. No todos los dispositivos permiten la misma seguridad, tienen las mismas metodologías y no todos los proveedores tecnológicos o de aplicaciones están igual de centrados en dar seguridad. No es lo mismo un iOS que un ordenador Android, que una tablet o un teléfono Android. ¿De acuerdo? Así que hay que tener en cuenta las restricciones. A la hora de que planteemos la seguridad tecnológica, tendremos que tener en cuenta los dispositivos que hay. Siempre la recomendación general es tender a cerrar lo máximo, es decir, poner la máxima seguridad que sea posible y luego los dispositivos que requieran metodologías extras para poder acceder a algunas funcionalidades y usabilidades se hará por encima, pero la aplicación base que se cree para aplicaciones web, lo máximo que podamos asegurar.
Pero también tenemos que entender los distintos tipos de usuarios. Tenemos que entender que no todos los usuarios quieren acceso a todas las aplicaciones, a todas las funcionalidades o todas las usabilidades. Por lo tanto, podremos estudiar también dentro de lo que cabe que los usuarios que utilizan móviles, los usuarios que utilizan tablets, no requieren siempre hacer lo mismo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros pues, no se pone a codificar o desarrollar código fuente en un móvil. En cambio, en una tablet o un portátil sí es posible. Incluso en una tablet puede ser complicado. Pero tenemos que entender los distintos tipos de usuarios para ver los distintos tipos de funcionalidades que se servirán a cada distinto tipo de dispositivo. Bueno, habrá que cambiar las políticas de seguridad. Esto hablaremos bastante más adelante, pero lo primero será cambiar las políticas de seguridad. Antes de permitir que la gente trabaje utilizando sus propios dispositivos, lo primero es cambiar las políticas de seguridad, formar a la gente, cambiar la gestión de accesos, cambiar la tecnología, la seguridad, cambiar los tipos de autentificación que utilicemos. ¿De acuerdo? Lo primero es cambiar la política de seguridad y asegurar que los usuarios lo conocen. Eso significa que los usuarios de verdad la conocen, la aceptan y entienden lo que tienen que hacer. Y esto es muy importante. La gente no trata exactamente igual sus dispositivos personales que sus dispositivos de trabajo, claramente. No es lo mismo que cómo trabajo yo con mi ordenador del trabajo, en el que sé que tengo datos confidenciales, que debo mantener seguros, que no debo echar fuera de la empresa, a cómo trato yo mis datos personales en mis dispositivos personales, en los que normalmente la gente pues tiende a ser más laxa en sus medidas de seguridad, dado que es información solo suya, que le importa a él y no puede acarrear consecuencias como ser despedido o sancionado. También pues simplemente podemos fijarnos en que normalmente las empresas tienen políticas de claves bastante duras, mientras que las claves personales que ponemos nosotros para nuestros propios correos electrónicos o nuestras propias gestiones tienden a ser más recordables o tendremos a utilizar las cosas para distintos tipos de aplicaciones. Así que crear una nueva política de seguridad en que los usuarios entiendan todo lo que vamos a explicar, la mayoría de lo que vamos a explicar a continuación, por qué lo tienen que hacer, por qué lo tienen que cumplir y cómo existe, y asegurarse de que la gente lo conoce y lo va a cumplir, que están comprometidos. Esto puede ser complejo no porque los seres humanos seamos malvados, pero a la gente le cuesta tratar su dispositivo personal como algo más seguro. Bueno, para ello hay dos tipos de políticas principales, políticas agresivas y políticas de conciliación. Las políticas agresivas las tienden a utilizar las empresas que tienen un compromiso o una necesidad de seguridad crítica, porque normalmente sus datos e información son su principal activo de trabajo. ¿Qué son políticas agresivas? Bueno, políticas agresivas son, por ejemplo, aquellas políticas que van a obligar a que los usuarios firmen un acuerdo, un contrato, en el cual entienden que pueden utilizar sus dispositivos personales, pero en el caso de uso de los dispositivos personales, si se ve cualquier problema, cualquier error de seguridad, cualquier posible infección, entonces inmediatamente la empresa tiene derecho a manejar el dispositivo, borrar todos los datos, restaurarlo a fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las políticas agresivas son aquellas políticas que permiten utilizar los propios dispositivos, pero el control del dispositivo no es solo del usuario, sino que el control del dispositivo en sí mismo también pasa a ser de la empresa y ésta adquiere derecho o a ejecutar derechos sobre el dispositivo en sí mismo. Normalmente estas políticas requieren aceptación de los usuarios y los usuarios no tienden a estar demasiado contentas con ellas, ¿de acuerdo? Si yo a vosotros os digo que en el caso de que tengáis un virus o algún agujero, algún gusano en el portátil o en el PC vuestro personal que utilizáis para acceder a la empresa, entonces tengo derecho a formatearlo y ponerle una maqueta y ponerlo todo de cero porque quiero asegurarme de que ya no tienes el virus, pues probablemente no os hará gracia. ¿De acuerdo? Porque tiene datos personales vuestros, lo utilizáis para vuestra gestión, tiene vuestras cuentas y no es gracioso, ¿de acuerdo? Luego están las políticas de conciliación, que son políticas de seguridad más laxas, en las cuales pues se concilia información, en que los usuarios sean gente que comprende la necesidad, que se les da más confianza en cómo manejan las cosas, ellos siguen teniendo el control de sus dispositivos en toda regla, simplemente nosotros nos vamos a vigilar más la conexión que tienen con nuestra nube, con nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera. Y van a ser políticas que aconsejen el uso de los dispositivos, medidas de seguridad generales, para qué los tienen que utilizar, cómo los tienen que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. En ello nos metemos entonces en el tema de la gestión de los dispositivos.
el device management, como dicen en América. Se ha decidido que para el Bring Your Own Device la gestión de dispositivos es una de las partes clave, porque estábamos hablando de los múltiples dispositivos. Justo la gestión de todos los dispositivos que hay, cómo se conectan a la nube, será la base de ello. Identificar qué dispositivos tenemos, cómo son, qué es lo que buscan, cómo se conectan, a qué tenemos que permitir que se conecten, cuánto tiempo tenemos que permitir que esos dispositivos sean dispositivos aceptados, etcétera, etcétera, etcétera. La gestión de dispositivos es algo que es base, es un elemento base del Bring Your Own Device, dado que lo mismo la palabra mismo lo dice, el dispositivo en sí mismo, el dispositivo personal, es la base de la metodología. Bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a que no todos los dispositivos, como hemos comentado antes, son iguales, no pueden dar la misma seguridad, no tienen la misma potencia y no tienen las mismas funcionalidades. Es decir, las aplicaciones, la presentación y funcionalidades tienen que acomodarse a los distintos dispositivos. No podemos querer que una aplicación de negocio sirva, por ejemplo, los calendarios a el móvil y en cambio queremos que se lo sirva a las tablets. ¿Por qué? Porque lo mismo en una serie de móviles no tienen suficiente potencia para verlo todo. O, como hemos dicho antes, los vídeos. Lo mismo queremos que los vídeos carguen en baja resolución cuando la gente tiene un dispositivo que tiene velocidad de conexión lenta y procesador de gama baja. O queremos que la página web cargue con HTML5 para una serie de dispositivos y otros dispositivos que utilicen navegadores antiguos porque son sistemas operativos antiguos, pues funcionen con HTML clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a cambiar el tipo de presentación y, por supuesto, las funcionalidades de las aplicaciones. Dependiendo del tipo de dispositivo, la seguridad cambia. Pero solo tenéis que pensar que los distintos móviles pues tienen seguridades distintas. A día de hoy, los únicos dos fabricantes, los únicos dos teléfonos móviles que parchean la seguridad día a día y están comprometidos con la seguridad real, más que nada por el gran nivel de integración que tienen con el resto de sus servicios, son los iPhone y los Google Nexus. Dos teléfonos, ¿de acuerdo? El resto de las empresas telefónicas tienden a no parchear, no dar tanta visibilidad de la seguridad, dado que son dispositivos personales y confían más en el uso de los usuarios que en las metodologías de seguridad del dispositivo en sí mismo. Pero tenemos que tener en cuenta eso, no todos los sistemas operativos o toda la tecnología en sí misma, la infraestructura del dispositivo, nos da los mismos permisos. Así que dependiendo del dispositivo, tendremos que tener en cuenta que puede acceder a unos datos o no puede acceder a unos datos por la sensibilidad. Por lo tanto, no todos los dispositivos deberían poder llevar a cabo todas las actividades. Algunas actividades probablemente se deberían reservar para dispositivos in situ, en la organización, que sean actividades que requieran gran seguridad, que no requieran en principio movilidad o que puedan esperarse para realizarse cuando la persona esté en el sitio. O tenemos que también, por supuesto, como base de la política de seguridad, encontrar el nivel correcto de filtrado a funcionalidad, de funcionalidad y aplicaciones que darán más seguridad para en cada dispositivo. Tenemos que preguntar a los usuarios qué requieren cuando sean móviles, cuando están fuera, y qué requieren cuando están en la oficina. Ahora, dependiendo, no solo, porque hablamos del dispositivo, pero no solo del dispositivo, sino también por dónde están conectados. No es lo mismo un usuario que está conectado en la red Wi-Fi de mi empresa que un usuario que está conectado en la Wi-Fi de un aeropuerto que una persona que está utilizando los datos móviles, sino que vamos a tener que cambiar el nivel correcto de filtrado dependiendo del dispositivo, la seguridad que da el tipo de red que están utilizando para acceder a la nube. Tenemos que tener también en cuenta el tipo de usuario, ¿de acuerdo? Así que en la política va a tener que considerar todas estas cosas. Y, por supuesto, a la hora de conocer el nivel correcto de filtrado, pues tenemos que ir cambiando dependiendo de las actualizaciones y mejoras de seguridad de los dispositivos. Los distintos fabricantes y las distintas aplicaciones comerciales que hay, pues es cierto que aunque algunos tengan más y otros tengan menos compromiso, van cambiando la seguridad que van dando y algunos van permitiendo nuevos niveles de seguridad y otros van siendo más inseguros porque salen agujeros de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que ir siendo estudiado y cuanto a más seguridad nos dé los dispositivos, más funcionalidades podremos dar en la nube. Lo que no tenemos que hacer es permitir que la gente acceda desde lugares lejanos a la información más crítica de la organización sin que estemos seguros que el dispositivo lo permite, que no sea vigilado o no sea atacado.
Ahora, los dispositivos también tenemos que tener en cuenta el tema más común, que es que se infectan, tienen agujeros, tienen gusanos, tienen backdoor, tienen troyanos, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de los virus, el mundo de las infecciones, pues es algo muy común, a la que las organizaciones se tienen que enfrentar todos los días, pero aquí el paradigma, el problema cambia bastante. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que conseguir que entender que los usuarios no tratan igual a los dispositivos personales que a los del trabajo. Ya lo hemos dicho, pero lo cierto es que los usuarios, cuando están en su dispositivo personal, si es el único que tienen, y le mandan un vídeo que pone, mira este vídeo del perrito gracioso lo que hace, lo abren. ¿De acuerdo? Porque es su ordenador o su portátil o su teléfono personal y quieren ver el vídeo del perrito. Y en el momento que abren el vídeo del perrito, se infectan, etcétera, etcétera. O alguien les roba el teléfono y puede que tengan, incluso no lo tengan bloqueado, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de vosotros, supongo que tenéis que cuando desbloqueéis el teléfono, pues tenéis que hacer un patrón de acciones para poder desbloquearlo. Pero no mucha gente, o no, bueno, no toda la gente tiene eso. ¿Por qué? Porque es su teléfono personal y lo tienen vigilado y tienen datos propios. Ahora, en el momento que ese teléfono personal tiene datos del trabajo, la gente se tendría que preocupar de que si lo roban no se pueda desbloquear, porque tiene no solo datos suyos, sino que puede tener datos de su empleo, de su empresa, incluso críticos. Tenemos que entender eso. Ahora, esto todo crea un mayor riesgo de interacción con dispositivos infectados o dispositivos robados. ¿Por qué? Porque ahora el dispositivo directamente va a la nube. Y esa nube es de donde todo el mundo accede a la información, utiliza las aplicaciones. Potencialmente tenemos muchos más dispositivos que controlar, con muchas más amenazas de seguridad, con una seguridad más laxa de los usuarios que nosotros muchas veces, a no ser que tengamos una política agresiva, no controlamos, y en caso de error puede ser crítico no solo para la nube, sino para todos los demás dispositivos que se infecten. Y eso puede llevar a potencial desastre. Entonces, tenemos que dar clases, formación, tenemos que hacer reuniones para concienciar a los usuarios de la importancia de su dispositivo. No solo porque es suyo, sino porque les vamos a permitir que lo utilicen para el trabajo. Y desde ese momento tienen que considerar que es un dispositivo que tiene que siempre, 100%, permanecer seguro en sus manos. Cuidado con lo que abren, cuidado con dónde lo dejan, cuidado con los ficheros que guardan en el propio teléfono, que hablaremos más de ello. Pero desde entonces, cuando tú convives un dispositivo que requiere varios niveles de seguridad o varias conciencias, siempre tienen que utilizar la de más responsabilidad. No tienen que pensar en la responsabilidad de sus cosas de casa, sino en las de sus cosas del trabajo. Bueno, pero gracias a Dios, pues también hay metodologías para tratar de asegurar eso. Hay distintas estrategias que se utilizan para portátiles, tablets o para teléfonos móviles a la hora de tratar de dividir lo personal de lo laboral. Lo más común que se utiliza ahora es unboxing, que los teléfonos, tablets, portátiles tienen un pequeño entorno que se utiliza solo para la gestión y guarda ese entorno, la gestión de todos los archivos, accesos, aplicaciones, de temas del trabajo, de forma que el ordenador en sí mismo es el portátil que yo tengo, pero hay una pequeña aplicación que me hace eso a una sandbox, a una caja de arena, como se dice, que guarda solo y en sí misma solo tiene las cosas del trabajo y está protegida de todo lo externo. ¿De acuerdo? De forma que podemos tratar de dividir lo que es mi vida personal de mi trabajo. No siempre es posible, no todo el mundo tiene tiempo para desarrollar técnicas de sandboxing, no todas las organizaciones lo consideran prioritario, prefieren confiar en los usuarios. Y no todos los usuarios lo prefieren, dado que tener que cambiar de entorno, abrir una aplicación que virtualiza un nuevo entorno es lento, no pueden estar cambiando todo el rato su aplicación personal, a abrir el correo del trabajo, etcétera, etcétera, pero incluye muchos niveles de seguridad. Luego, hay que tener en cuenta también las aplicaciones comerciales o las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Hay que encontrar aplicaciones con suficiente seguridad de autentificación, que va a ser lo primario. Cuando se trabaja en la nube, con tus propios dispositivos, lo que va a ocurrir es que la gente pues se tiene que autentificar y ahí es donde normalmente se ejecuta el mayor nivel de seguridad, la autentificación, que la persona que se está autentificando contra nuestra nube para acceder a nuestras aplicaciones sea la persona de verdad, con unas intenciones correctas y pueda acceder o le podamos dar acceso realmente sin preocuparnos. A la hora de elegir las aplicaciones, tenemos que pensar, ver bien los requisitos, las especificaciones que tienen. No todas las distintas aplicaciones del mercado permiten de verdad una seguridad real, como por ejemplo doble factor.
De hecho, si lo buscáis, la mayoría de las aplicaciones móviles que utilizamos no permiten autentificaciones de verdad seguras, sino autentificaciones con una seguridad de gama media o baja. Doble factor, por ejemplo, solo tienden a implementar la autentificación de grandes multinacionales como Facebook, Twitter, Google, etcétera, etcétera. Que es cierto que sí permiten acceder con ellas para otra multitud de servicios. Nosotros lo que podemos hacer es programar nuestra aplicación para que permita el acceso utilizando la autentificación de Google o utilizando la autentificación de Facebook. Tenemos que tener en cuenta eso, tratar de elegir aplicaciones comerciales o desarrollo de aplicaciones que tengan una autentificación fuerte. Mucha gente no se preocupa mucho de la seguridad, por lo que hemos dicho, porque son dispositivos móviles, la gente tiende a preocuparse, tenerlos encima, etcétera, etcétera, y parece ser, por lo que se dice en el mercado, que como los dispositivos, las aplicaciones móviles cambian tan a menudo, la gente quita aplicaciones, pone nuevas, la gente no se centra en desarrollar tanto la seguridad, sino como la funcionalidad, que es lo que se vende. Más que nada porque no son aplicaciones muy estables, en el sentido de que no las tenemos 3 años instaladas, que también es una cosa que pasa en el mundo moderno. El ciclo de cambio se ha agilizado más. Bueno, gestión de dispositivos. Ahora, hablando de nuestro sistema, pues hay que registrar los distintos dispositivos móviles. Todos los distintos dispositivos que se vayan a utilizar y que tengan que acceder tienen que ser registrados. Es decir, todos tienen que ser elementos de configuración, utilizando palabras de gestión de servicios, que nuestros sistemas reconozcan que cuando el elemento se vaya a conectar, sepamos qué elemento es y de quién es. Que es importante tener en cuenta para saber si una persona tiene que poder hacer una aplicación y poder hacer ciertas funcionalidades, tenemos que saber quién es, tenemos que saber de quién es y el tipo de elemento que es. ¿De acuerdo? No solo vale que la persona sea la correcta, porque una persona puede ser la correcta, pero le pueden haber robado el password y le pueden haber robado el usuario. Si metemos otro nivel de seguridad, que es que necesitas no solo el usuario y el password, sino que también necesitas que el elemento móvil sea el correcto, pues podemos ejercer mejor control. Por supuesto, esto no se hace para todo, porque la gente tiene ordenadores en su casa que utiliza a veces para acceder a su correo, para acceder a algunas partes de aplicaciones menores, y bueno, pues... pero para las aplicaciones que requieran mucha seguridad de datos corporativos o datos de negocio críticos, normalmente solo se tendría que permitir acceder a ciertos dispositivos. ¿Para qué se suele 100% ejecutar estas políticas? Bueno, pues para acceso a las redes internas. Cuando alguien está en las redes locales, siempre el dispositivo con el que accedan debería ser un dispositivo que esté registrado. Más que nada para controlar que, vale, traer vuestro propio dispositivo. Pues que alguien que no sea de la organización o alguien que sea de la organización traiga un dispositivo no controlado para robar información, pinchar la comunicación entre 2 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente utilizaremos una gestión de dispositivos clásica que nos siga diciendo qué dispositivo se conecta a la red, de quién es y qué está haciendo para controlar que todo sea correcto. Y bueno, por supuesto, gestión dinámica de los usuarios dependiendo del dispositivo de acceso. Que los usuarios tienen distintos niveles de acceso, distintas funcionalidades, distinto nivel, ¿de acuerdo? Como se dice clásicamente, dependiendo del dispositivo que utilizan. Un usuario no puede hacer todo con todos los dispositivos. Si yo soy el responsable de ventas, no debería poder con mi móvil, que sea un Nokia con una versión muy antigua de Symbian, poder hacer todo porque lo mismo es una versión insegura. Mientras que si estoy con el portátil moderno en la empresa, sí que podría acceder a todos los datos porque se considera que es una conexión segura, que no se puede pinchar, que los datos realmente son veraces, íntegros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, más cosas. Pues fuerte monitorización y control de infecciones en tiempo real. Tenemos que tener en cuenta que la gestión de dispositivos en un Bring Your Own Device, en un mundo de Bring Your Own Device, requiere, como hemos dicho, más trabajo. Vamos a tener que tener en cuenta que cualquier infección que afecte a un dispositivo y potencialmente a la nube se tiene que tratar en el mismo momento que ocurra. Porque si no, potencialmente se infecta la nube y si se infecta la nube se pueden infectar todos los dispositivos que conectan, lo cual es un desastre. Tenemos que conseguir controlar todos los dispositivos y en cualquier momento de alarma cerrar el acceso a un tipo de dispositivo específico para que no pueda afectar a todo lo demás. Es decir, es un entorno que potencialmente acarrea desastres que clásicamente no había. Más que nada porque hablaremos de cómo se gestionan los datos en una nube. Hay que tratar de restringir dispositivos inseguros, es decir, los dispositivos que clásicamente tienen peor seguridad o que en las noticias nos están informando de que tienen tendencia o se ha descubierto un virus, un agujero, etcétera, etcétera, pues restringir a lo que pueden hacer. Para eso nos tenemos que mantener informados,
ver noticias de seguridad, afrontarnos a los de seguridad y aprender a la larga. El Bring Your Own Device trae una fuerte tarea de aprendizaje, de saber cambiar las restricciones de seguridad de los dispositivos dependiendo del mundo moderno. Y como hemos dicho al principio, hay una cantidad de dispositivos infinita. Solo tenéis que pensar en lo fuerte que están entrando en los mercados europeos y americanos todos los dispositivos de fabricación asiática, que antes pues no había tantos y ahora hay muchísimos y todos tienen tecnología distinta y versiones distintas de su Android, etcétera, etcétera, etcétera. Pues controlan los miles de móviles, de versiones de móviles que utiliza la gente y cuáles tienen agujeros, cuáles no tienen agujeros, el problema que ahora tiene el iOS, el problema que ahora tiene el Linux, el problema que ahora tiene el Windows, es muy problemático, pero es una tarea que se va a tener que hacer. Bueno, luego está el tema de la gestión de dispositivos para las conferencias, para las reuniones, los visitantes, ¿de acuerdo? En la mayoría de las organizaciones de vez en cuando tenemos visitantes, ya sea para una reunión de trabajo, ya sea para una conferencia, para una formación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dar especial importancia a que los visitantes externos normalmente van a querer acceder a nuestras redes, tener wifi. Ningún ser humano a día de hoy considera que no tener wifi en un sitio no es alto considerable de gran tradición, ¿de acuerdo? Cuando éramos jóvenes, pues en los hoteles no había wifi, ahora si vas a un hotel y no hay wifi, parece que estamos en la prehistoria, ¿de acuerdo? Así que los visitantes consideran que van a tener acceso a la red y potencialmente al tener acceso a la red tienen acceso a nuestro sistema. De hecho, normalmente, muchas veces, a la hora de que sean reuniones de cliente y queramos enseñar una aplicación o un sistema, queremos que tengan acceso a las aplicaciones que queremos venderles, queremos enseñarles o queremos personalizar para ellos. Por lo tanto, tenemos que considerar que ese acceso existirá. También tenemos que considerar que normalmente lo más seguro es crear redes distintas con mayores niveles de filtrado y con unos firewalls más fuertes que gestionen estas redes distintas para visitantes. Tenemos que entender cada tipo de visitante para qué quiere utilizar la nube. Por supuesto, podemos tener tipos de usuarios. Normalmente lo suyo es que los visitantes no tengan un usuario por visitante, sino que haya distintos tipos. Tenemos que mantener la seguridad de las redes de visitantes exactamente igual. Políticas de claves, que si una persona ha venido una vez a nuestra organización con su propio dispositivo y le hayamos dicho, pues un visitante, pues necesitas este usuario y esta clave para utilizar esta red. Pues que la clave cada cierto tiempo cambie, que una persona que ya no tiene nada que ver con mi organización porque viene una vez como cliente, que no puede utilizar mi red eternamente y puede hacer a mi servicio internamente por los peligros que eso acarrea. Hay hackers, hay gente que básicamente con solo tener acceso a un punto de red durante suficiente tiempo puede atacarnos, coger nuestros datos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más fácil y normal pues es crear usuarios temporales. Usuarios que tienen la duración de la visita o la duración del congreso, la duración que el cliente necesita acceso y después desaparecen. También esto conlleva que, por norma, cuando un usuario tenga esa clave y tenga su usuario, según se registra su dispositivo como el dispositivo del visitante, que vamos a tener que gestionar, controlar cómo está funcionando, si está infectado, si está bien, y cuando acabe la conferencia, pues expire la existencia de este. Lo que se puede hacer que mucha gente lo hace, para visitantes que son recurrentes, porque son clientes que vienen una vez al mes, una vez cada X tiempo, pues que ellos tengan un usuario y una clave y un dispositivo que expire tras un tiempo que no vengan, ¿de acuerdo? Es decir, que dure un mes y si siempre que vengan dentro de un mes, se renueva otro mes. De forma que tampoco tenemos que crear un nuevo usuario y tenemos que darle una clave o un usuario distinto y registrar el dispositivo todo el rato. Pero si una persona deja de implicarse con mi organización tan cierto tiempo, pues simplemente consideramos que debería desaparecer por seguridad, para que no la pueda utilizar otra persona distinta, no se pueda filtrar, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la gestión de datos. La gestión de datos es otro último tema crítico. Aparte de la concienciación de los usuarios, la política, la gestión de dispositivos, que las políticas de todas formas le damos un repasillo muy final, la gestión de los datos. Básicamente, el Bring Your Own Device es una metodología más de empresa, de negocio, de organización, para que la gente pueda gestionar los datos con sus dispositivos, los datos, informaciones y conocimientos. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Los datos son el principal activo empresarial de un gran número de organizaciones y, aunque no sean el principal activo de algunas, son de los más importantes. Ahora, el hecho de que tengamos Bring Your Own Device contra la nube es básicamente un significado de que la gente quiere tener movilidad. Y para utilizar los datos con movilidad se tienen que gestionar de una forma distinta. Significa, por norma general,
que los datos no van a estar en los dispositivos. Para tener seguridad de los datos, si yo quiero que tú puedas trabajar contra la nube para hacer temas organizativos de negocio, lo que no quiero permitir es que tú puedas guardar esos datos en el teléfono. Lo que quiero es que tú con el teléfono te conectes a la nube, a mi aplicación, y gestiones los datos directamente en la nube. Pero el dato se va a quedar en mi CPD virtual, en mi nube privada o en mi nube pública. Tú no te lo vas a llevar. Quiero mantener el dato seguro en mí. Para ello hay que implementar y gestionar los accesos a los datos en la nube. Vamos a tener políticas de quién puede acceder a los distintos datos, cuándo, por qué y cómo. No lo hemos hablado mucho, pero bueno, básicamente el cuándo y el dónde importa. No todo el mundo debería poder acceder a todos los datos dependiendo de dónde esté, que ya hemos hablado, el tipo de red que utilicen para acceder y el tipo de localización, país donde esté. Lo bueno en los dispositivos móviles, considerar eso, es que normalmente informan de dónde están, la hora que es, etcétera, etcétera. Así que lo dicen. Y luego lo segundo, la hora. O sea, dónde estás y la hora. No todo el mundo debería tratar de acceder a todos los sistemas a todas las horas. Una cosa más buena es que eso también se tiende a informar. Vamos a mantener los datos solo disponibles desde ciertas localizaciones a ciertas horas. También tenemos que considerar que sobre los datos se ejecutan distintas actividades, principalmente la lectura, la modificación o el borrado. No todo el mundo va a tener los mismos permisos, los mismos derechos. Tenemos, por lo pronto, que implementar políticas fuertes que nos permiten una gestión robusta de los datos en la nube. Implementar políticas de usuarios que sean las más restrictivas. Distintos grupos de usuarios que tienen acceso a distintos grupos de servicios y aplicaciones, tratar de identificar los grupos que hay dándoles los mínimos permisos. Y luego, usuarios especiales que requieran permisos especiales de modificación o borrado, dárselos aparte. Pero hay que tener cuidado con una tendencia que tiene la gente a la hora de utilizar Bring Your Own Device y otras políticas de estas, que es dar el mayor número de accesos a la gente para tener que crear el número mínimo de tipos de usuarios, básicamente restringiendo el trabajo administrativo y pudiendo poner antes el acceso a la gente. Es mejor asegurarse, dar permisos mínimos y dar los permisos especiales que pasarse de largo y que gente que no pueda borrar o modificar lo haga, porque tened en cuenta que el dato en la nube es un solo dato con el que todo el mundo trabaja. Un error es crítico para todos. Tenemos que tener un filtro exacto de qué personas y qué dispositivos pueden realizar cada una de las acciones. Como hemos dicho, no todo el mundo desde todos los dispositivos puede hacer todo. Lo mismo considero que alguien desde un móvil pues no debería poder borrar ciertos datos porque se pueden cometer más errores. Si alguno de vosotros no se equivoca al dar en el botón del móvil, algunos como nosotros tenemos los dedos más grandes y es muy peligroso. ¿Cuál es la idea general de lo que tenemos que pensar cuando pensemos en los datos en la nube? Pues como podemos pensar en herramientas como Google Docs, herramientas que nos permiten acceder todos a los mismos datos, visualizar los mismos datos, etcétera. Se pueden utilizar estas herramientas o podemos programarlos nosotros. Lo principal es considerar que los datos ahora son compartidos por múltiples personas y normalmente a la vez. Hay que gestionar y administrar la colaboración, interbloqueos, modificaciones, versiones, que a una persona le aparezca que uno está modificando el documento que le está leyendo o que él mismo está modificando, poder guardar las distintas versiones, poder integrar los distintos cambios que se dan a la vez, etcétera, etcétera. Trae bastante más dificultades de que cada uno tenga su documento y lo suba. También trae bastante más colaboración, eficiencia y seguridad de la gestión del dato. No es lo mismo que yo tenga el Excel en mi teléfono o mi portátil y me lo roben, lo pierda o me lo pirateen, a que solo esté en la nube. Es solo un entorno que proteger, siempre y cuando hayamos hecho bien la gestión de los dispositivos y los usuarios. ¿De acuerdo? Hay que hacer que prime la seguridad. Hay que asegurarse de que los datos están bien seguros en la nube. Tratar de evitar que todo dato que sea confidencial baje a dispositivo físico. Porque como los usuarios pueden utilizar el dispositivo que quieren porque se lo estamos permitiendo, hay multitud de dispositivos inseguros o peligrosos en los que no queremos que el dato vaya. Así que una forma de conseguir que sea más segura esta metodología es directamente no permitirles que tengan datos importantes. Bueno, y luego la política de seguridad y accesos. Como último punto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hemos hablado de las tres: confidencialidad, políticas de accesos, que solo puedan ver los datos la gente que debería poder por el tipo de dispositivo, localidad o el tipo de usuario. Integridad, modificación, un permiso mayor, que solo puedan modificar los datos aquellos que los modifiquen con seguridad. Nuevamente la integridad va a ser más bloqueante con confidencialidad. Y disponibilidad, que en general es lo más laxo, que la gente tenga disponible la información o los datos
de cuando la necesite. Una mente de disponibilidad que no requiere modificación, que no requiere poder borrar, etcétera, pues la gente lo que quiere es la disponibilidad con el Bring Your Own Device, poder ver la información cuando quiera. Modificarla, etcétera, etcétera, y gestionarla es un tema que requiere políticas más seguras. Pero la disponibilidad es lo que van a buscar, por norma general, poder acceder a la mayoría de información desde todos los sitios, aunque luego no le permitas que la borren o la modifiquen. Bueno, habrá que revisar todas las políticas de seguridad. Mucha seguridad es muy fácil de controlar in situ con de dispositivos propios de la empresa, ahora deja de serlo, como os iba hablando, tenemos que gestionar las personas, la localización, los dispositivos, las versiones, las noticias de seguridad, la hora a la que están accediendo. Y conocer bien los distintos tipos de información y su sensibilidad, es decir, lo suyo es que podamos, hablando con la empresa, con negocio, con la dirección, con los distintos responsables de áreas, calificar la sensibilidad de la información, cómo de importante es, para que quien pueda acceder desde dónde y qué con qué dispositivo esté hecho para ellos. Es decir, una información muy crítica, lo mismo no se permite acceso desde fuera de las redes internas, desde cualquier dispositivo. Información menos crítica pueden acceder ciertos usuarios desde, por ejemplo, portátiles, ordenadores de sobremesa, desde cualquier lugar. Información muy poco crítica desde cualquier móvil, con cualquier versión, desde cualquier sitio, a cualquier hora. Habrá que la gestión de los accesos pasa a ser primordial y requiere mayor esfuerzo, gestionar todos los distintos dispositivos con distintas versiones, distintos usuarios. Antes era más sencillo porque los usuarios utilizaban un solo dispositivo o solo accedían desde la empresa. Y, una vez más, gestionar los distintos niveles de acceso. La política de accesos, vamos a tener que pensar en que sea restrictiva, dar permisos especiales basándose en quién es y qué tipo de dispositivo utiliza, que es algo que antes no teníamos que pensar. Antes solo pensábamos quién era, qué quería y cuándo o cómo lo quería. Ahora tenemos que pensar si tenemos que permitirle que lo utilice dependiendo del dispositivo, la versión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues básicamente eso es todo. Resumiendo, vamos a tener que pasar a un entorno que se basa en datos centralizados, controlar los dispositivos, la seguridad de cada uno, desde dónde se utiliza, cómo se utiliza. Siempre y cuando, que no lo primado lo suficiente, que no obstaculicemos a los usuarios. La seguridad prima, pero la seguridad que no deja trabajar a la gente no va a servir para nada. Medidas de seguridad que cuestan más de lo que nos habría costado realizar el trabajo realmente no valen la pena, ¿de acuerdo? Tenemos siempre que permitir que los usuarios trabajen. En el momento que los usuarios no pueden trabajar por el miedo, por el terror excesivo, no habrá servido para nada, ¿de acuerdo? Perfecto, Guillermo. Pues muchísimas gracias por el contenido. Deja esa diapositiva si te parece de momento. Como decía, gracias por el contenido, muy interesante, muy de actualidad y yo creo que consideraciones que todo profesional de TI, tanto los que se puedan encontrar, si te parece la pantalla completa, sí, perdón. tanto los que se puedan encontrar en el nivel de técnicos como la parte de gestión de las compañías, pues evidentemente deben tener en cuenta. Comenzamos con la ronda de preguntas. Hay una que nos pregunta Windsor José Foronda. ¿Qué propone Exim para este cambio en la administración de la nube? Pues lo primero y más importante, y eso es lo que se dedica a Exim, formación. Cuanta más formación tengamos y más información tengamos, tanto técnicos como personal de administración, mejor vamos a poder gestionar todos estos estas tendencias y todas estas tecnologías nuevas. No sé, Guillermo, si quieres agregar algo. Bueno, de hecho tenéis, hay tres bandas. Tenemos la gestión de activos y configuraciones, normalmente ITIL, ¿de acuerdo? Que es de lo que va. ITIL lo bueno que tiene es que sirve para un entorno físico centralizado, la nube. Luego la ISO 27000, que también está ahí, y también pues gestión de la nube. De hecho, Exim tiene a día de hoy una certificación que es el integrador de seguridad en la nube, que va a esas tres bandas: fundamentos de ITIL, fundamentos de seguridad de ISO 27000 y fundamentos de cloud. Al menos a la hora de trabajar con ello deberíamos entender las bases, que es la nube, cómo la tenemos que crear, cómo es la gestión de activos y accesos y la seguridad de incidencias que pueden tener, que es la base de ITIL para la mayoría de las operaciones, y luego la gestión de riesgos, que es de lo que vamos a hablar a la hora de los distintos riesgos, de dar distinta información de distintos dispositivos y distintas localidades. Por lo tanto, pues justo tenemos la proposición de Exim, yo diría que es el integrador de seguridad en la nube. Perfecto, no lo has descrito, mejor no lo podría haber escrito yo, porque ciertamente hoy en día yo siempre suelo decir que vivimos una sociedad de servicios. Estos son servicios que nos proporciona una compañía. Nosotros no somos propietarios de los sistemas, utilizamos servicios.
con lo cual la parte de gestión de servicios es importante conocerla, la parte de seguridad siempre que se habla de cloud computing es vital y esencial, y por supuesto todo lo que atañe y todo lo que corresponde a la parte de cloud computing. Otra pregunta nos hace, déjame que vea el nombre, Jacob Tejada, nos dice cómo se podría corregir una situación en la cual primero se implementa Bring Your Own Device y luego se implementa un sistema de gestión de dispositivos que solo esté limitado para iOS. Eso es muy complicado, ¿de acuerdo? El problema de aquí es que tenemos la base equivocada. Hemos decidido que todo el mundo puede traer sus dispositivos y, por lo que entiendo por la pregunta, solo se está restringiendo el acceso que hacen los usuarios de iOS, de Mac, de dispositivo Mac. Eso presupongo que estaban pensando que Android o que Linux o que Windows es seguro, y eso es una base incorrecta, ¿de acuerdo? Por lo pronto, deberían restringir inmediatamente, por riesgo informacional, el acceso de todos los dispositivos, ¿de acuerdo? Lo suyo sería, pues, darse cuenta del error, parar, dejar que la gente pare de acceder a los datos desde todos los sitios y todos los lugares, considerando que ya probablemente puede haber una fuga de datos importante y que la gente haya accedido a datos o haya guardado datos donde no debería, y de verdad enterarse de los riesgos que tiene cada cosa. Android no es seguro al 100%, de hecho Android tiene muchos agujeros de seguridad, Linux tiene muchos agujeros de seguridad y Windows tiene muchísimos agujeros de seguridad. Lo primero sería parar la situación. Ver de verdad qué tipos de usuarios tenemos. Si es una organización que solo utiliza iOS, pues lo comprendo, pero no creo que sea el caso. ¿De acuerdo? Ver el tipo de usuarios que tenemos. La mayoría de los usuarios técnicos probablemente utilizarán Android, que a día de hoy pues es el sistema más asequible para la mayoría de las tablets y la mayoría de los teléfonos, y considerar a qué tipo de información tienen que acceder y cómo. Permitir que una gente con un Android o con un Windows acceda a toda la información desde cualquier sitio es una locura, porque de hecho son los sistemas operativos más comunes y también los que son más atacados. Tenemos que considerar que cuando más común es algo, los hackers o la gente que trata de atacar la seguridad ataca lo que es más común, porque hay más tipos de víctimas. Así que lo suyo sería parar inmediatamente la situación, crear una política de seguridad. En ese momento, darse cuenta que hemos cometido un error, crear una política de seguridad, gestionar los riesgos que ha habido y los posibles daños que se han creado, y ya desde ahí poner los accesos para todos y luego volver a dar el acceso. Pero no hay que permitir que eso se haga de esa forma, porque todos los días puede estar habiendo un daño que, de hecho, se debería gestionar, ¿de acuerdo? Perfecto. Pregunta William Luligo. En cuanto al modelo Bring Your Own Device, ¿se comparte costes de conectividad entre empresa y usuario? Hombre, normalmente lo suyo depende de cómo sea la empresa. A día de hoy muchas empresas, pues a la hora de ahorrarse el precio del dispositivo, van a dar la conexión al usuario. Normalmente lo suyo es que la mayoría de los comerciales y la mayoría de las personas que tienen necesidad de movilidad van a querer que le paguen la conectividad. Después de todo, si hubieran tenido su teléfono, se lo habrían pagado. También es cierto que en muchos lugares los usuarios a la hora de sus dispositivos personales quieren mayor conectividad que los que tienen para trabajo. Hablando de plata, pues lo mismo yo para el trabajo, la empresa me habría dado 1 giga de acceso a máxima velocidad y yo para mi dispositivo personal pues tengo 3 o 4. Se pueden repartir costes, ¿de acuerdo? Pero lo suyo mínimo es que la empresa pague o la empresa dé lo que ya se habría dado, si no los usuarios se van a negar. Si tengo que pagar yo la conexión, no le estás dando ninguna ventaja. La empresa tiene que entender que las principales ventajas es que se ahorran el dispositivo, que en sí mismo es un tema, y que los usuarios van a tener tendencia a compaginar la vida laboral con su tiempo personal. Van a tener su teléfono en su bolsillo cuando no están trabajando, pero van a poder atender a temas que antes no atenderían, porque hay gente que inmediatamente cuando tiene los teléfonos y pasa la hora laboral, lo apaga, el teléfono del trabajo, y deja de atender. Los costes de conexión que antes tendrían que haber repercutido igual, pues deberían seguir repercutiendo. Pero vamos, eso depende de la empresa y del acuerdo que se tenga con los trabajadores y el tipo de trabajador. Si hay usuarios que no tienen movilidad y quieren traer sus propios dispositivos personales para trabajar en la nube, pues probablemente lo deberían pagar ellos. Si yo considero que todo lo que tú haces lo tienes que hacer desde la empresa y ahora lo quieres hacer desde el móvil, desde la calle, pues eso ya es problema tuyo, por supuesto. Perfecto. En cuanto a temas legales también de uso de estos dispositivos facilitados por la compañía, también William Luligo nos pregunta, en cuanto a temas legales, si un usuario usa su móvil viendo páginas, por ejemplo, pornográficas, ¿se vería afectada de alguna manera a la empresa? Por norma general, sí. La mayoría de las empresas obligan a firmar un contrato a los usuarios. Es lo que hemos hablado, políticas agresivas. Hay políticas de conciliación que tú crees lo que va a hacer el usuario bien y en caso de que haga algo mal infecte, pues la empresa asume los riesgos. Todas las empresas que de verdad tienen necesidad de seguridad utilizan políticas agresivas, obligan a los usuarios a firmar contratos legales en los que el usuario acepta
que si hace algo indebido en su dispositivo que pueda pues asumir riesgos a la empresa, como a través de una página pornográfica y que le infecten o pase algo por haber hecho eso, va a ser culpa suya, él va a cargar con los gastos, con los riesgos y las posibles sanciones. Pero sí, se firman contratos y tiene repercusión legal, por supuesto. Es igual básicamente que las políticas de confidencialidad que firma mucha gente a la hora de hablar o conocer datos seguros. Perfecto, pues yo creo que hasta aquí no hay más preguntas, por eso decía que hasta aquí vamos a tener el webinar hoy. Si haces el favor, avanza una diapositiva, un slide. Sí, por supuesto. Aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta slide podéis encontrar todos los canales donde podéis encontrar, donde vais a localizar tanto la presentación utilizada por Guillermo en el día de hoy como el vídeo que está siendo grabado. La presentación estará en unos minutos en cuanto los compañeros procedan a subirla a SlideShare y el vídeo posiblemente esté durante el día de mañana. Agradecer, como siempre, a todos los asistentes al webinar, a este webinar. Agradecer, como no, también a Guillermo en esta ocasión por la información tan de actualidad y tan interesante que nos ha planteado y os esperamos, como siempre, en el próximo Exim Webinar en castellano. Muchísimas gracias y, como decía, os esperamos en el próximo Exim Webinar en castellano.